Lo que usted está a punto de experimentar es la angustia, el dolor y el horror del año más inverosímil, idiota y escabroso que WWE y nosotros sus fans hayamos tenido que atravesar. Durante los siguientes minutos me van a acompañar en un viaje donde paso por paso vamos a diseccionar los storylines, ideas y decisiones que marcaron a 2019, como los 365 días que causaron el abandono de incontables fans, quienes recibieron una alternativa a una WWE que no estaba entendiendo nada, refiriéndome claro a AEW, así como también el aguante de muchos otros de nosotros que resistimos hasta el final, a pesar de que Vince McMahon y compañía se rieron en nuestra cara en más de una oportunidad. Consideren este un recuento sin orden alguno, una lista, un top, como quieran llamarlo. No olviden comentarme si me faltó algo en el video y sobre todo, no se les vaya a pasar dejar su like porque por amor de Dios, fue muy complicado reunir o tratar de reunir toda la porquería en un solo lugar. Así que rueguen por mí, pidan por mí porque espero no quedarme loquito al final de este video. Puede que The Revival se haya salvado de ser convertidos en payasos de circo o lo que sea que fuera ese rarísimo concepto para un nuevo gimmick que les iban a dar y que se filtró hace algunos años. Pero con un Vince McMahon que detesta con su vida el pro wrestling y lo que él definiría como luchadores genéricos, no había forma de que escaparan la humillación de una forma u otra. En su llegada a Raw por la vía del Superstar Shake-Up, Scott Dawson y Dash Wilder se enfrascaron en una rivalidad con los Usos, lo que, no sonaba nada mal tomando en consideración los dotes in-ring de ambos tag teams. Claramente, la problemática no era lo que hicieran o no hicieran en el ring, sino más bien el aspecto creativo fuera de. Y WWE decidió hacer de esta enemistad una constante de los segmentos más embarazosos que se les pudieron haber ocurrido, dejando en ridículo a The Revival semana tras semana. El 29 de abril, tras ganar una contienda ante Luke Gallows y Carl Anderson, Jimmy y Jay mostraron un pietaje algo inquietante, al igual que revelador, protagonizado por Dash y Scott, evidenciándolos en un momento privado de amistad en el que Wilder, como estupendo mejor amigo que era, le afeitaba la espalda a Dawson mientras los samoanos los espiaban, riéndose de ellos. Y bueno, sí, comedia. Evidentemente, las risas no habían terminado para Vince McMahon y compañía, y 7 días adelante elevaron la apuesta con un segmento que pudo ser más infantil que el anterior, aunque usted no lo crea. En esta ocasión, los hermanos gemelos se infiltraron en el vestidor de sus enemigos para untar un poco de su nuevo producto, Uzi Hot, una sustancia que, claro, no podía servir para otra cosa más que para ocasionar comezón e incomodidad en la zona trasera y de la entrepierna de The Revival, llevándolos a actuar como si de una caricatura se tratase en un intento no pobre, directamente horrible de causar risa. Supongo que era para causar risa, creo. Humor a lo Vince McMahon en su máxima expresión. Y la cereza sobre el pastel vino cuando Jay y Jimmy le ofrecieron agua a Scott Dawson y Dash Wilder para quitarse la picazón, engañándolos una vez más porque esto empeoraba la picazón. Sí, reviviendo el momento en un clip me causó una incomodidad extrema viendo el silencio total con el que la fanaticada recibió el segmento. No me puedo imaginar lo que fue haber estado ahí en vivo. Uno de esos ángulos que solo podía divertir a la enferma mente de Vincent Kennedy McMahon y que claro, no era más que una excusa para hacer quedar mal a dos luchadores cuyo único pecado fue el no ser personajes extravagantes y dedicarse básicamente a ser los mejores en el ring. Raw del 1 de julio, después de un intercambio de palabras en backstage, Maria y Mike Kanellis se hicieron acreedores de una lucha por parejas mixta ante la dupla top del show premier, el campeón universal Seth Rollins y la campeona femenil Becky Lynch. Sin dudas, la oportunidad más trascendente que los Kanellis recibieron desde su tan intrascendente regreso en 2017. Y sí, esta fue la lucha que los colocó en el mapa, no por la calidad en ring o las emociones
implicaciones, sino por lo que sucedió cuando María recibió el relevo. Sin estar preparada para medirse a la titular de la división, la pelirroja optó por mejor escapar de su contrincante, tomando un micrófono en ringside para dar la gran revelación del momento, gritando a los cuatro vientos: "Estoy embarazada", histérica por evitar la paliza que Lynch ya preparaba sobre ella. El anuncio no pudo interesarle menos a la audiencia. Fue más bien lo que vino a continuación lo que sí los tomó de sorpresa, con una María que rápido focalizó su ira en su esposo, diciéndole que no sabe cómo es que está embarazada si él, Mike, no era lo suficientemente hombre como para conseguirlo. María se marcha abandonando a su marido y permitiendo que la humillación continuara sobre él al ser derrotado por The Man con la desarmadora al brazo. Aunque, espérense, tranquilos, porque María Kanellis no había terminado aún con el ya padre de su primer hijo, diciéndole que el único hombre presente en el combate que disputaron fue Becky Lynch, nada más ella. Así que a lo mejor a la próxima le pide a Becky Lynch que la embarace porque él, Mike, no puede. Inexplicable rumbo que, aparte de sentirse malintencionado, enterrando una carrera de por sí ya enterrada, trajo una historia mucho peor que se alargó más de lo debido, gente. Durante las próximas semanas, María continuaría el maltrato sobre su marido, lo que en un año tan absurdo como 2019, obvio, nos llevó a algo ridículo, algo totalmente inverosímil. Nos llevó a que ambos ganaran y se quitaran uno al otro el campeonato 24/7, incluyendo una trama que impedía que los luchadores fueran a buscar el título ante María Kanellis porque el embarazo era real, gente. Sí, era legítimo. Y pues obvio, nadie iba a intentar hacerle el pin con la pancita de embarazada o algo así. Si toda esta ridiculez no era suficiente, WWE terminó yendo por la ruta predecible, agregando el repetitivo asunto de ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? Respuesta que, bueno, jamás obtuvimos, pues al menos la compañía tuvo la sensatez la suficiente como para detener esta aberración, que curiosamente no estuvo ideada por Vince McMahon como uno esperaría como siempre, sino más bien por Paul Heyman, lo que tiene sentido si consideramos el tipo de storylines que llegó a buquear en su amada ECW. Vaya pérdida de tiempo que no benefició a nadie. La balada del más grande de todos los tiempos. Los hechos se dieron la noche del 8 de julio. Shane McMahon y Drew McIntyre estaban pautados a medirse a su acérrimo enemigo del momento, Roman Reigns, en un combate tag team, y ellos mismos se dieron a la tarea de encontrar un compañero adecuado para el perro mayor, aunque no buscaron precisamente en los vestidores entre el roster como uno creería. Más bien recorrieron cada rincón de la arena ofreciendo este lugar a individuos como el encargado de la basura del recinto, el hombre que vendía los refrescos y por último dieron justo en el clavo con el hombre que necesitaban, el conserje de la arena, un hombre de nombre Gary, que en cuanto escuchó que por sumarse a esta lucha con Reigns podría recibir $5,000, no dudó en aceptar la propuesta, asegurando ser capaz de lo que sea con tal de obtener esos $5,000. El trato fue sellado con un apretón de manos y bueno, teníamos nuestro main event para Raw, gente. Tal cual como se publicitó, el encargado de la limpieza surgió épicamente para confrontar al mejor en el mundo y al psicópata escocés al lado del perrazo, quien, obvio, se encargó de competir en este match, ya que Gary Garbutt se lo pasaba en la esquina, obvio. Desafortunadamente para Gary, Roman le dio un relevo imprevisto que no estaba planeado, forzándolo a ingresar al encordado para mostrar sus habilidades. En un comienzo, sí, Shane y Drew le pasan por encima al pobre. Sin embargo, completamente de la nada, Garbutt dejó salir unas habilidades como del veterano más experimentado posible en el wrestling, volando por los cielos, neutralizando a ambos rivales y aplicando maniobras que solo un luchador aéreo podría. ¿Acaso era la máscara de dos caras la que le estaba dando esos poderes? Bueno, ¿a quién demonios le importa? Ya que al final, luego de su comeback milagroso, Gary Garbutt fue noqueado brutalmente con una Claymore Kick devastadora, recibiendo el pin y haciendo que nos preguntáramos, como en todo este video,
¿Cuál fue el maldito punto de hacer todo el ángulo entonces? El que Gary, The Goat, Garbutt hubiese ganado de sorpresa, a lo mejor pudo haber creado un momento cuando menos chistoso, mínimo chistoso. En vez, todo acabó tan anticlimático como se pudo y claro, después de la lucha, con el ring despejado, Roman Reigns desenmascaró al Greatest of All Time para revelar su verdadera identidad, Cedric Alexander, y no sé si WWE legítimamente esperaba una buena reacción de esto, pero todo lo que obtuvo fue un enorme... ¿Y ya? ¿Eso era todo de parte de su audiencia. Entonces, ¿esto significaba un push, un storyline nuevo o algo para el talentoso peso crucero? Pero claro que no. El paso de Gary Garbutt fue una sola noche y quiero que tomen en cuenta que esta payasada cerró un episodio de Raw, gente. Este ángulo cerró un Monday Night Raw. Quiero que lo mediten, quiero que lo procesen porque, madre de Dios. La búsqueda del campeonato siempre será mejor que el reinado. Una declaración algo controversial que se ha repetido en muchas ocasiones en tiempo reciente. Y si bien no les diría que es una verdad absoluta, lo que sí es que se ha vuelto costumbre que WWE sepa buquear excelentemente bien el ascenso de un luchador babyface, pero luego no saben qué hacer con el reinado. En 2019, los dos campeones elegidos por los fans en Monday Night Raw sufrieron de este destino. Seth Rollins y Becky Lynch se encontraron atrapados en una caída libre luego de su conquista del campeonato en WrestleMania 35, enfrascados en feudos ante contendientes que no convencían a nadie y tampoco le interesaban mucho a nadie, Baron Corbin y Lacey Evans respectivamente. Para empeorarlo todo, estas historias que no estaban cautivando absolutamente a nadie, repito, fueron mezcladas una con la otra eventualmente, alargando innecesariamente estos descafeinados feudos y presentándonos también de paso la relación romántica legítima de los campeones en pantalla, de una forma que únicamente nos provocó cringe. Ni el arquitecto ni The Man se beneficiaron de salir durante semanas a jugar a la parejita de telenovela. El público definitivamente no lo tomó de lo mejor y gradualmente el apoyo se fue disipando. A lo mejor no tanto del lado de Becky Lynch, sino más bien del de Rollins, quien pasó del babyface por el cual el pueblo clamaba a ser el babyface en quien nadie creía ya. WWE continuó mostrando su incapacidad de establecer al héroe principal de la película. Tan desastroso fue su manejo de Seth que ya para finales del año en el live de Ciudad de México yo era el único gritando por él en su favor. Perdón, a lo que me refiero con esto es que sí, la audiencia le dio la espalda luego de verse tan patético y forzado como babyface durante meses. WWE de verdad se encontraba tan profundo en el vertedero creativo que pasaron de años de obligarnos a ver a Roman Reigns bajo los reflectores sin un buen argumento como el top babyface, a ahora ver a Roman Reigns bajo los reflectores pero involucrado en los storylines más horribles, uno después del otro. 2019 no tuvo piedad con el perrote y una de estas sagas tan infames dio comienzo en el show azul del 30 de julio. Justo al término del programa, Roman se preparaba para una entrevista que fue súbitamente interrumpida por el colapso de varias cajas de producción que sepultaron a The Big Dog, en un momento que WWE vendió mucho más melodramático de lo que era necesario. Ahora teníamos aquí un misterio entre manos, damas y caballeros. ¿Quién intentó desvivir a Roman Reigns? Bueno, a lo mejor no era tan grave como que querían desvivirlo. Al inicio al menos, porque a la semana siguiente, ahora sí, alguien intentó arrebatarnos al perro mayor con un atentado en el estacionamiento del recinto que albergó Raw del 5 de agosto. Con tan solo esos dos segmentos iniciales, uno no podía desacreditar tan rápido el storyline. No era tan terrible, a lo mejor hasta llamaba la atención. No obstante, la organización nunca supo cómo mantener la intriga del relato. No encontraron un medio por el cual hacerlo un storyline en serio cautivante, y rapidito lo convirtieron en un relato de lo más entrelazado, muy confuso, con culpables yendo y viniendo de la escena, giros de tuerca que nunca se sintieron como tal, y por supuesto no hay que olvidarnos la más que aburrida revelación al final de que Eric Rowan fue el hombre detrás de todos estos atentados sobre Roman Reigns. Sí, el Gran Rojo en su etapa como compañero ecologista de Daniel Bryan fue quien orquestó este malévolo esquema. Las razones
no sé, y tampoco me interesa. Nada en contra de Rowan, al que siempre le voy a tener cariño por su eterna conexión con el universo de Bray Wyatt. Simplemente que a nadie se los digo, se le pasó por la cabeza verlo recibir un push con este storyline en particular, y nadie lo pedía tampoco. Si hubo algo bueno que sacar de este fracaso tototote de ángulo, son las magníficas luchas que el perrazo tuvo con Buddy Murphy en SmackDown. También los memes durante la exhaustiva investigación hecha por Daniel Bryan, y ya si me agarran de buenas, también el buen combate que el Chivo y Roman tuvieron contra Rowan y Harper. Y sí, fueron múltiples involucrados en el mismo ángulo, y no, ni uno solo de ellos se vio beneficiado por este mismo. Ok, escuchen esto, escúchenlo, porque de todas las veces que he hablado de nuestra novela favorita, o menos favorita, nunca he hecho el énfasis que se merece sobre esto. El titular de la página de este episodio de Raw, así como del video que subieron a YouTube sobre este momento, es: la choqueante sesión de besos de Lana y Lashley lleva a un ataque del demonio sobre Seth Rollins. Madre santísima de todos los dioses, ¿qué era el producto de WWE en 2019? Un episodio del show rojo concluyó con una rubia engañando a su marido con otro luchador en su cara, y después un ente infernal atacando al campeón mundial. Solo este final es digno de cuestionarnos qué se estaban metiendo los creativos para escribir algo así. Bueno, lo demás ya se lo saben. Durante semanas fuimos obligados a ser más fuertes que nunca, aguantando el cringe de cada uno de los segmentos que compartieron Bobby Lashley y Lana en esta rivalidad contra Rusev. Feudo que, por cierto, como adivinaron, se sacaron de la manga como otra de sus tristísimas búsquedas por llamar la atención de forma fácil. Se me ocurren otros momentos de esta índole, como por ejemplo cuando Alexa Bliss salió de espaldas sin prenda por unos breves instantes a inicios del año. Porque obvio, Alexa Bliss no trae ropa de la parte de arriba, vamos a ver, ratings, jaja. O no vayamos tan lejos, ¿qué tal el otro storyline de adulterio que también concluyó en este año, que involucró a Jimmy Uso, Mandy Rose y Naomi? Pésimo, ya tengo video de eso, no quiero indagar más a fondo, también fue muy estúpido, y obvio también tuvo esos momentos picantes. Si este es peor que el caso previo mencionado, el de Mandy, Naomi y Jimmy en SmackDown, se debe a la nula química y credibilidad que tenían la despampanante rusa y el todopoderoso. Querer sobrevivir uno de sus segmentos, ya sea que se tratara de su escapada a un hotel, cuando atacaron a Rusev, o la inolvidable boda al cierre del año, se sentía, gente, como una misión imposible de conseguir. Una cosa es querer contarnos una historia picante, spicy y edgy. Otra, nada más tirar momentos transgresores sin cohesión uno con el otro. Puede que lo que más nos haga molestar sobre este storyline es que, aparte de estar diseñado como un truco para ratings baratos, también lo estuvo para enterrar al ogro búlgaro. Algo que ya habían intentado varias veces antes, porque si algo amaba Vincent Kennedy McMahon era cuquear a Rusev en televisión y hacer quedar mal a Lana como una adúltera. Insufrible no alcanza para describir el triángulo amoroso o la eventual adición de Liv Morgan a este storyline al final del año. Todo es horrible. El que una rivalidad tan desabrida como la que tuvieron Baron Corbin y Roman Reigns durara 3 meses, sí, ya me oyeron 3 endemoniados meses, fue insufrible sin dudas. Sin embargo, son los momentos que dejó esta enemistad los que verdaderamente no tienen perdón de Dios. Empezando por el del SmackDown Live del 15 de noviembre, en el que el Rey del Ring, acompañado de sus nuevos amiguitos Robert Roode y Dolph Ziggler, iniciaron la transmisión pidiendo que el perro mayor se les uniera en el encordado. Y bueno, Dios mío, uno se queda sin palabras luego de ver eso. Es que no hay manera de expresar lo cringe ni lo lamentable que era pensar que un grupo entero de supuestos escritores creativos según, no se les ocurrió nada mejor que esto. Ni siquiera puedo decidir qué es lo peor, si la botarga o el tema de entrada compuesto de ruidos de perros. Es que la vergüenza es palpable en todo el coliseo. No dudo que muchos hasta hayan reconsiderado el volver a ir a un programa de WWE
WWE en su vida porque, por amor de Dios, esto era basura en toda la extensión de la palabra. Ahora bien, si los encargados del producto ya habían hecho burla del apodo del perrazo una vez, ¿por qué parar ahí, no? El 6 de diciembre, SmackDown nos tuvo otra sorpresita más luego del combate estelar entre Roman Reigns y Dolph Ziggler. El Rey Corbin, junto a sus malignos secuaces, sacaron provecho de la obvia ventaja numérica sobre el samoano, lo apresaron al poste con unas esposas y ahí lo cubrieron con alimento para caninos. Lata tras lata desperdiciada de comida para perros que cubrió todo el cabello y la humanidad de un Roman Reigns que en ese preciso momento no dudo estuviera considerando o ya meterse a Hollywood de plano o largarse a EW incluso. Bueno, hacer cualquier cosa que no fuera esto porque madre santa, esto ya ni para el humor de Vince McMahon alcanzaba. Esto simplemente era asqueroso, tanto en general como en términos de buqueo. La recepción tan negativa del momento debió bastarle a la empresa como para no volver a aventarse un numerito como este. Obvio, lo volvieron a hacer un mes después, lo hicieron otra vez, pero ahora le tocó a Corbin. Nunca aprenden. Por poco dejo fuera uno de mis eventos canónicos de aquella era tan oscura para WWE. Son de esas cosas que son tan bizarras que se te quedan grabadas al momento de verlas y repentinamente llegan a tu cabeza otra vez. En el SmackDown Live del 2 de julio, Shelton Benjamin fue entrevistado, o bueno, no, entrevistado es mucho decir. A Benjamin se le hizo una pregunta, a la cual reaccionó volteando de un lado a otro, arriba abajo, y que finalmente, en vez de responder, sonrió a la cámara de forma algo siniestra y se hizo a un lado. Eso fue todo. Con ya más de la mitad de mi vida siendo fan del entretenimiento deportivo, gente, les aseguro que nunca nada me había dejado tan confundido y casi incómodo como esto. Y lo absurdo del tema es que el mismo segmento se repitió durante las próximas semanas, con la corresponsal de WWE haciéndole una pregunta a Shelton para que él se limitara a mover los ojos por todos lados, soltar la sonrisa más turbia del mundo y marcharse. Estoy seguro de que la resolución al concepto detrás de esto, o bueno, al gimmick, no sé qué iba a ser esta tontería, iba a ser de lo más ridícula. Y aún así, no puedo dejar de preguntarme cuál era esa resolución, porque no hubo nada. Terminó mezclándose de hecho Shelton con otro de los personajes más reprochables de todo aquel 2019, cuando Benjamin se encontró en el camino de su ex compañero de equipo, Chad Gable, quien por su cuenta empezaba un storyline de bullying en el que sus rivales se burlaban de su estatura semana con semana. Ángulo que de haberse manejado bien pudo haber dado una buena lección sobre nunca rendirse y jamás dejar que nadie te haga menos por ninguna razón. Pero que en vez de eso, validó el abuso de un auténtico bully como lo era Baron Corbin, ya que durante esta rivalidad sobre abuso que tuvo con Gable, no solamente se burló de él cuanto se le antojó, también lo derrotó en la final del torneo King of the Ring, pésima decisión por sí sola, y lo siguió derrotando en varios enfrentamientos más, incluso siendo el creador de, ¿qué creen ustedes? Creo que ya saben, del humillante sobrenombre de Chad, Shorty Gable, el bajito Gable. Y la gota que derramó el vaso vino en el SmackDown del 18 de octubre. El medallista olímpico, más que defenderse o demostrar que él no era definido por su estatura, más bien eligió aceptar el cruel destino como Shorty Gable. Perdón, me equivoqué, quise decir Shorty G para que suene aún más estúpido. Lo que en una WWE sin valores no era una lección sobre aceptarse a uno mismo ni nada por el estilo. Más bien era enaltecer una burla que para empezar no daba risa. Para rematar y complementar la ofensa que era Shorty G, gente, los creativos también le añadieron la vestimenta más ridícula que se les pudo ocurrir. Este fue, en todo el sentido de la palabra, un completo entierro y desperdicio de un gran performer como lo es Chad Gable.
Raw del 28 de enero, después de justificados meses de irrelevancia absoluta en los que sinceramente la mayoría nos olvidamos siquiera de su existencia, Mojo Rawley resurge de la manera más inusual posible, en un segmento pregrabado donde lo podemos ver sentado en un cuarto oscuro. El Hype Brother poco a poco va perdiendo la compostura, llegando al punto de comportarse como un absoluto desquiciado, reclamándole a alguien el ser culpable de todo su infortunio, el único responsable de haber perdido el camino, y resulta ser gente que a quien se dirigía Rawley era a él mismo, hablándole a un espejo, segmento que no podemos llamar expresamente como malo, pero sí es uno inquietante, y más inquietante aún el hecho de que no fue el único en su estilo, convirtiéndose en una constante durante las siguientes semanas, manteniendo el mismo tono tan raro que no logró capturar la atención de nadie, ni siquiera cuando hubo una alteración aún más bizarra para este gimmick, segmento, ángulo, story, no lo sé. Mojo Rawley literalmente se rompió luego de semanas de ser su más grande hater en el Raw post WrestleMania el 8 de abril, o eso asumo que es lo que significaba o representaba esa pintura en el ojo y el espejo roto. Quiero pensar que él se rompió también. A lo mejor el concepto no era tan malo, sobre todo si con esto nos quitábamos de encima el gimmick de hiperactivo que daba cringe que tenía Mojo Rawley antes. El asunto es que nunca pudimos terminar de entenderlo o saber si algún sentido iba a tener al final del día. Antes que nada, un agradecimiento enorme al buen F24 que fue quien me proporcionó esta siguiente rareza que ni yo recordaba. Mucho mérito para él, porque una cosa es recordar los storylines raros que no duraron en programas principales como Raw y SmackDown. Otra muy diferente, acordarse de lo ocurrido en shows secundarios como Main Event, escenario del stable que nunca nació, o que casi nació, o que sí iba a nacer pero no de The Main Event Muscle Man. ¿Que de qué iba el Main Event Muscle Man? Quiero suponer que de tipos mamadísimos, super musculosos que dominarían el programa Main Event, creo. Obvio, tendría que ser el programa Main Event y no se estaban refiriendo a la zona Main Eventer de WWE, porque ninguno de estos luchadores estaba en su mejor momento como para andar soñando con algo como eso. La agrupación constaba de Cesaro, EC3 y Robert Roode, y en el episodio del 27 de junio de Main Event unieron fuerzas para medirse y derrotar a la tercia ya consolidada de Lucha House Party, lo que perfilaba como el génesis de una poderosísima nueva facción en un show secundario olvidado por Dios. Terminó siendo nada más un experimento aún más olvidado por Dios. Como era costumbre en este calendario 2019, la idea fue enlatada casi inmediatamente después de haber salido al aire. Los medios especializados no supieron nada al respecto y el concepto quedó, bueno, en el pasado. El conjunto de superestrellas reunidas aquí era bueno. La idea de hacerlos exclusivos de Main Event, eso sí sonaba como para destrozarle la carrera a todos y prácticamente etiquetarlos de golpe como jovers eternos que de este show no iban a poder salir. Aparte, el juntarlos nada más por ser musculosos era un concepto patético como de agrupación jover de la Ruthless Aggression o hasta la Attitude Era. De esas veces que uno se alegra de que el equipo creativo no terminara lo que empezó. En cuanto Vince McMahon se enteró de que en NXT se encontraba un tag team de vikingos, supo que necesitaba tenerlos, los quería en el main roster, pues resulta ser que el jefe de la junta directiva es gran fanático de los vikingos y su cultura. Sin embargo, ese nombre de War Raiders no le funcionaba. Él necesitaba que con cada presentación en su programa todos entendieran que Eric y Ivar eran un equipo de vikingos. Encontró el nombre idóneo durante una reunión con su equipo creativo, en la que alguno de sus escritores le dijo: es que ellos son como toda la experiencia vikinga, Vince. Ahí estaba, ahí lo tenían, la respuesta a todos los problemas. Ivar y Eric serían conocidos en el main roster como The Viking Experience, debutando en la marca roja el 15 de abril con una impresionante victoria en un combate de 4 contra 4. No hubo dudas de que causaron el impacto que cualquiera desearía causar en su debut en el main roster, aunque puede que no haya sido por la razón adecuada. El ridículo nombre Viking Experience
Experience no pasó desapercibido para nadie. La respuesta ante esto fue abrumadoramente negativa y esto obligó a WWE a enlatar esa payasada de nombre tan vergonzoso como para truncarle la carrera de golpe a tan talentoso tag team. Tan grave fue el bochorno que ni siquiera la corporación pudo dejarlo pasar. De esas raras instancias en que WWE reconoció su marranada y se solucionó con un simple cambio de una sola palabra, quitando experiencia, a favor de Raiders, como ya lo tenían en NXT, siendo ahora Viking Raiders. Luego del malestar que el primer nombre originó, tanto los luchadores, que también lo odiaron por supuesto, como la fanaticada quedaron contentos con la alteración y todos deseamos enterrar para siempre en el olvido a The Viking Experience, que sonaba como una atracción de un parque de diversiones o algo así, tal como lo dijo Eric en una entrevista hace poquito. Si vamos a hablar de Hell in a Cell 2019, creo que ya todos sabemos bien de qué se trata. No obstante, en esta ocasión hay un aspecto más que reprocharle a este ya curseadísimo pay-per-view, y ese es el hecho de haber tenido apenas 3 combates anunciados, no a una semana de que se diera el show, no a días del espectáculo, literalmente la misma mañana que se iba a suscitar. 3 contiendas únicamente para un evento que se supone siempre debe cubrir las 3 horas de duración. Y esta es la parte en la que ustedes me dirán qué es peor: el hecho de que la compañía se olvidara tan gravemente de uno de sus shows de pago, o que fueran tan descarados como para intentar cubrirlo todo, añadiendo luchas sacadas de la manga en el pre-show horas antes de que la emisión diera comienzo. Cinismo es poco comparado con lo que WWE mostró en 2019. Claro que esa fatídica noche del 6 de octubre íbamos a tener mucho más por lo que enojarnos, ¿no? The Fiend retaba a Seth Rollins por el Universal Title en los confines de la celda infernal, una lucha que para empezar nunca tuvo que haber sido, dadas las características de un demonio cuyo personaje no estaba diseñado para competir y ganar campeonatos, sino para algo más, sin opciones más que emplear el mejor acto en toda la programación para ver si podían rescatar algo de esto, algo de su top babyface y este reinado que no estaba funcionando. En vez de eso, lo único que pasó es que el poco ingenio, la nula creatividad y la capacidad del equipo creativo diseñaron lo que, a falta de que pase algo peor hasta el momento, sigue siendo el match más estúpido alguna vez buqueado en cualquier promoción de lucha profesional. No hay competencia para una Hell in a Cell match que se resumió en un spam incoherente de remates de parte del arquitecto para su diabólico contendiente, impactos que no fueron suficientes ni siquiera para hacerle cosquillas a esta espectral entidad, por lo que Seth tuvo que recurrir a pasar de la brutalidad que uno espera de una celda infernal a convertir todo en una vil burla de este concepto, una caricatura de la devastación a la que nos acostumbramos alguna vez en las entrañas de Hell in a Cell, cubriendo a The Fiend en un sinfín de objetos foráneos ante un público ya notoriamente molesto por el nivel de estupidez que la compañía estaba presentándoles, y era mejor que guardaran esa furia para el broche de oro de un desastre de tal magnitud. Ese final de la lucha en el que Rollins golpea al demonio con el mazo, el mismo mazo que tantas veces habíamos visto ser usado en esta jaula, en esta celda, y el árbitro aún así dijo: no, eso fue demasiado, el mazo es mucho, te excediste, te pasaste de la raya. El referee detiene el combate y no me interesa si oficialmente fue por descalificación o si fue por decisión arbitral, no me importa cómo lo quieran vender. El tema es que fue una porquería que terminó por enterrar la conexión que alguna vez tuvo el público con este Seth Rollins babyface, mientras que a The Fiend lo dejó en ridículo como un personaje que no podía ser tomado en serio de ser buqueado de esta forma siempre, incluidas las luces rojas de la perdición también, que hacían daño a la vista. Los abucheos al final terminaron siendo lo más decente que a WWE le tocó de parte de sus fans, que obvio se sintieron ultrajados por tan pobre manejo de una estipulación
manipulación emblemática del mejor gimmick del momento y de su estrella top en Raw. Cánticos de AEW, eso fue lo peor que les pasó. Cánticos de queremos reembolsos, eso también. Y también cánticos de bullshit invadieron todo el ambiente, una noche que muchos quisiéramos ya olvidar. Imagínense yo viendo a mis dos luchadores favoritos siendo estropeados de tal manera, en vivo. Arabia Saudita, esos compran lo que sea. Si no me creen, a las pruebas me remito. Olvídense de los combates entre estrellas de antaño ya desgastados. Para complacer a este reino en Medio Oriente, también WWE aplicó su ya patentada técnica de emplear una celebridad ajena al wrestling para atraer los ojos del público más casual de todos, o sea, el de Arabia Saudita. Inteligentemente, WWE se hizo con los servicios de un héroe local, el boxeador profesional Tyson Fury. Poner a un pugilista en un encordado de lucha profesional, pues sí, ya era arriesgado por sí solo, pero poner a un boxeador con la complexión del Furias midiéndose ante un luchador de una complexión similar con pocas condiciones luchísticas, eso ya era sacrilegio. Braun Strowman entonces fue encomendado con la tarea de combatir ante Tyson Fury en Crown Jewel. Vamos a ser lo más positivos que podamos, ¿ok? Lo bueno de aquí fue que ninguno se lesionó o algo peor. Jay, muy bien. Lo malo es que aún así vivimos un Tyson Fury versus Braun Strowman que no sé cómo es que casi dura 10 minutos, por amor de Dios. El combate es exactamente lo que se deben estar imaginando. Fury tropezándose, entorpeciendo todo y sufriendo para poder realizar el más mínimo spot. Y un monstruo entre hombres que, ok, le tenemos que dar mérito por carrear lo más que pudo esta enorme debacle llena de errores. El misericordioso final aún no termino por decidir si es que protege a Strowman o deja muy fuerte al Furias o ambas o no sé. El pugilista impacta con un derechazo a Braun y él pierde noqueado por conteo de 10 fuera del ring. Post combate, el monstruo entre hombres se desquita de Fury con un power slam y eso es todo. Pérdida de tiempo que nos pudimos haber ahorrado y que se suma a la amplia lista de momentos, luchas y ángulos que quisiéramos dejar olvidados para siempre en Arabia Saudita. La desesperación de WWE por capturar la atención de una audiencia justificadamente ya cansada de sus tonterías los llevó a probar de todo durante algunos meses en 2019. De todo menos mejorar el producto, utilizar mejor al talento o mejorar los storylines, ¿verdad? Porque eso pues no tenía sentido. Como en el Raw del 20 de mayo en el que mandaron a una leyenda querida como Mick Foley a hacer el trabajo sucio por ellos anunciando la creación del campeonato 24/7. Una nada sutil copia de lo que alguna vez fue el Hardcore Championship, pero sin lo orgánico del original y sin la esencia del título violento. Digamos que esto no estuvo tan mal, le vamos a dejar pasar debido a que a mí me gustó mucho lo de Drake Maverick y R-Truth. No obstante, este no fue el único anuncio del icono hardcore esta noche, revelando también que la última hora de cada nueva transmisión del show premier ofrecería contenido, según él, más transgresor, más subido de tono y hasta adulto. Y si eso le suena familiar también, es porque era otro intento de copiarle la tarea a la Attitude Era, repitiendo el concepto de Raw is War y la última hora siendo Warzone. A finales de los 90 esto funcionó porque, en efecto, la programación más edgy de la entonces WWF salía en esa hora final Warzone. En este caso, el producto no cambió en lo más mínimo, siendo igual de mediocre de lo que lo era antes. Vamos al 27 de mayo, ¿ok? En ese Raw presenciamos el espantoso segmento de la silla eléctrica, en el que Sami Zayn, pues sí, fue sometido a la silla eléctrica entre grandes comillas, siendo entrevistado no por Corey Graves, sino por distintos fans presentes esa noche. Un segmento que extendió su bienvenida más de lo que necesitábamos, que aburrió al resto de los presentes y que debido a esto causó que la multitud gritara a lo unísono AEW, 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 la nueva promoción que claro estaba por rivalizar a WWE, y que Sami no tuvo miedo en mencionar a los cuatro vientos ante el absoluto shock de todos. Lo único que hizo más o menos memorable esta mala idea que fue la silla eléctrica, pero que aún así no convierte este segmento en uno bueno. Es pésimo, es terrible. Hablando de cosas que no tendrían por qué haber escapado de una reunión de creativos, seguro aún recuerdan, por desgracia, la Wild Card Rule
Rule, la regla de comodines anunciada por el mismísimo Vince el 6 de mayo, lo que en resumidas cuentas fue un Raw Super Show 2.0, estrategia incoherente que invalidaba el draft, permitiendo que cualquier superestrella de cualquier marca apareciera en el show que se le diera la regalada gana. Cualquiera con sentido común pensó que esto básicamente nos avisaba del fin de la separación de marcas, ¿no? ¿No es así? Pues no. Y eso es lo que hace aún más estúpida la regla de comodines, gente. La división de marcas seguía vigente, aunque todos los luchadores iban de un lado a otro sin el mayor sentido. Una táctica tan pobremente pensada y tan inservible que en 5 meses una nueva edición del draft la mandó a mimir para cimentarla como uno de los momentos más bajos y patéticos de una WWE que no lo estaba intentando a pesar de lanzar todo tipo de ideas que no cuajaban. Aquí es donde comenzó la mala racha de Raw After WrestleMania que atravesamos en estos últimos años, con una noche que no fue tan catastrófica como otras que veríamos en años siguientes, saludos 2021 y 2023, pero aún así no ofreció demasiado en términos de emociones y que tuvo el peor bait de todos en una velada tan importante como lo es el show premier posterior al show de shows. El episodio dio comienzo con una promo que inmediatamente pudimos sentir de lo más extraña. No existía ni una razón válida para ver al campeón de Raw y al de SmackDown interactuando, más allá de ser los babyfaces que ascendieron a la cima una noche atrás en WrestleMania. Mucho menos había argumentación lo suficientemente válida como para que de la nada a Kofi Kingston y Seth Rollins se les diera por meterse solitos en un mano a mano donde el ganador se llevara todo el oro, o sea, el título universal de Rollins y el WWE Championship de Kofi. La cantidad de preguntas y obstáculos que surgían del mero hecho de pensar en esta lucha era interminable. Eso no evitó que el match quedara oficializado como el main event de la velada, anunciado tal cual, gente, como un winner takes all. Ok, en este punto ya estaba buqueado, ya no podías echarte para atrás, todo lo que quedaba era la intriga de cómo WWE podría darle sentido a esta mala idea. Lo que restaba era conocer la resolución que podían otorgarle. Quizás se pudo haber maquillado con un regreso, a lo mejor un ascenso de NXT, un debut, o ya por lo menos, ya mínimo, uno habría querido algún indicio del siguiente storyline o los siguientes retadores que cualquiera de los dos campeones estuviera por tener. Y nope, nada de eso. Olvídense de cada una de las opciones, WWE optó por lo más flojo, lo más sin chiste y lo más desinteresado, interrumpiendo el encuentro con dos heels que pudieron haber sido cualquiera en el roster de rudos, aunque en este caso los elegidos para la fechoría fueron The Bar, Sheamus y Cesaro, y con esta intromisión, dando a descalificación este combate, pasaron al buqueo más cliché en los más de 30 años de Monday Night Raw. Un combate por parejas intrascendente en el que Kofi y Rollins se unieron para enfrentar a estos malévolos heels. El bait fue descarado, eso lo entendemos. Es aún más frustrante que ni siquiera estuviera bien hecho. Undertaker y Bill Goldberg tuvieron una ardua batalla, una durísima guerra, un choque de lo más complejo en Super Showdown. No me refiero a su duelo estelar para complacer a Arabia Saudita con sus atracciones de la vieja escuela que ni iban al caso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la pelea que libraron en contra del Padre Tiempo. Este match fue un duro despertar tanto para los espectadores como para el mismo enterrador, gente. Un escenario que para muchos era de ensueño rápidamente se transformó en uno de pesadilla. El mito de WCW se excedió durante su camino al ring y se noqueó a sí mismo causándose una contusión antes de que siquiera pudiera sonar la campana. Mal indicio que no bastó para detener este main event de una noche triste en Medio Oriente, permitiendo que increíblemente las cosas se pusieran aún peor que esto, cuando Goldberg se causó una segunda contusión al pasarse impactando el esquinero con la cabeza, abriéndose una herida que lo tenía ya ido por completo. Segundo indicio para detenerlo todo y evitarse así una catástrofe aún mayor o incluso hasta una tragedia. Y esto no pasó, algo de lo que Taker se lamenta hasta nuestros días, aceptando haber perdido tal noción del ring que no se percató de que su adversario estaba perdido, y así idear una solución que los hubiera sacado del problema al instante. Esta trágica exhibición continuó, dejándonos algunos de los momentos más escalofriantes en un cuadrilátero
cuadrilátero recientemente, desde una tumba rompecuellos que pudo ponerse muy literal, una caída dolorosa que evidenció aún más los estragos de esta mala idea, y ese intento de Jack Hammer que, madre santísima, terminó siendo un brainbuster botchado que milagrosamente no dejó permanentemente dañado al fenómeno, o hasta sin vida, gente. Así de aterrador se vio todo. Misericordiosamente, luego de casi 10 minutos que no eran necesarios, Undertaker acaba el sufrimiento con un recursivo segundo chokeslam sobre Bill Goldberg. En plena época de perdición de los part-timers, Arabia Saudita fue el combustible que provocó más de estas ya innecesarias y dañinas contiendas de figuras de antaño, manchando su legado. Honestamente, los Raw previos a WrestleMania nunca han tenido la mejor reputación, al menos no en comparación con los Raw posteriores a Mania. Aún así, este final de aquí, se los digo tal cual, no tuvo excusa alguna, porque aunque antes ya hubiéramos tenido malos finales para el último Raw antes de la vitrina de los Inmortales, cuando menos estos se enfocaban en el evento estelar de Mania o alguno de los platillos más fuertes de este evento. En 2019, el segmento final no tuvo nada que ver con el main event, no tuvo nada que ver con alguno de los platos fuertes del pay-per-view. Baron Corbin enfrentó a Rey Mysterio en una lucha en la que no tenían nada que ver uno con el otro, en la que no se estaban jugando nada. No había mayor razón para tenerlos enfrentados al cierre de Raw, más que porque así fueron buqueados. Puede que el combate no sea horrible, pero eso no importa si tampoco valió la pena. Lo peor de todo es que el Lobo Solitario ganó como si nada a la leyenda enmascarada, no con su remate, sino con uno de sus movimientos de firma, el Deep Six, y para añadirle sal a la herida, ¿qué creen? El dueño del 619 se lesionó en esta lucha tan inservible que no le sumaba nada a nadie, lo que a su vez comprometió su enfrentamiento ya pactado ante Samoa Joe por el campeonato de Estados Unidos en el show de shows, convirtiéndolo así en un squash que fácilmente pudo haberse quedado fuera de la cartelera del pay-per-view. Volviendo a esta conclusión de Monday Night Raw, supongo que quisieron darle su último momento estelar del programa a Kurt Angle antes de su retiro, que sí es una razón noble para dejar esto al final. Es un detalle considerado, se entiende, pero aún así, el problema es que todo esto de nada sirvió si en WrestleMania 35 vimos a Angle perdiendo ante un adversario que nunca tuvo por qué haberse acercado siquiera a ser el último rival en su histórica carrera. El Lobo Solitario derrotó a Kurt en un combate tristísimo como de show semanal, dejando al héroe olímpico como uno de los retiros más decepcionantes en la historia del pro wrestling. Todo lo que rodeó la despedida de Angle, ya sea este final de Raw o el mano a mano tan patético que disputó con Corbin en Mania, es espantoso por donde se mire. No hay manera de justificar nada de esto. Hasta lo que no estaba en control de WWE le salió mal aquel año, y eso hace de nuestro siguiente punto del video el más difícil de abordar, porque por un lado podríamos culpar al mal producto de la apática audiencia que presenciamos en el Monday Night Raw del 18 de febrero, pero por el otro, jamás vivimos una multitud tan apagada como la de aquella velada en Lafayette, Luisiana. Hay veces en que los fanáticos ya no reaccionan igual a ciertos aspectos que sí se han vuelto anticipados o de esperarse en WWE y su producto, otras en que se rehúsan a hacerlo por legítimamente no tener un interés en lo presentado ante ellos. Pero esto de aquí, de Lafayette, nadie entiende bien qué fue. Las reacciones más tibias que se hayan escuchado, ya sea para los babyfaces, para los heels, para una aparición repentina, una lucha, un spot, una secuencia, un movimiento, un resultado, cualquier cosa. No les estoy diciendo que tenían que volverse locos con todo lo que sucediera en este show. Lo que digo es que es increíble la indiferencia que todo le causó al Cahoon Dome esa noche. Quiero decir, bueno, ya compraste tu boleto, pagaste buen dinero por él, estoy seguro, estás en Monday Night Raw. Sí, creativamente la compañía se está yendo al carajo, pero puedes intentar pasártela bien, ¿no? Y no, se sintió como si Lafayette estuviera empecinada en no divertirse con nada. El público fue tan
apático que la misma WWE se lo tomó a pecho, subiendo un video a su canal de YouTube mofándose de la indiferencia que obtuvieron de parte de esta localidad. ¿Y qué creen? El daño alcanzó tal grado que la promoción jamás ha vuelto a emitir un show semanal, ni mucho menos un pay-per-view desde Lafayette, Louisiana desde entonces. Han regresado para house shows, eso sí, pero ni de locos van a exponerse a otra audiencia como aquella para un Raw, un SmackDown o algo así. Hay ocasiones en que me cuestiono si eventos como Stomping Grounds fueron producto del ego de la organización, sintiéndose seguros de que cualquier cosa podrían venderla con facilidad, o si se trató de una visión tan pobre, o una combinación de las dos. En una época en la que se encontraban tan necesitados de innovar, de mostrar una cara distinta, WWE, en cambio, puso en oferta el espectáculo más estéril, genérico y olvidable de todo el calendario a mediados de 2019, dando así vida a Stomping Grounds, un concepto sin chiste, con una cartelera del montón y una ejecución que, si bien no fue mala a comparación de otros pay-per-views que se verían en ese año, no hizo la gran diferencia tampoco. Yo entiendo que no todos los espectáculos premium pueden ser un Money in the Bank, un Royal Rumble o hasta TLC, por poner algunos ejemplos. Esto, sin embargo, es que no pudo haber sido menos atractivo aunque intentaran hacerlo menos atractivo. Ahora bien, la razón más grande por la cual forma parte de este video, además de que es un pay-per-view completamente olvidado por Dios, es porque finalmente el mal manejo de la programación le llegó a la compañía justo donde más les duele, dándole a Stomping Grounds una de las asistencias en vivo más lamentables de toda la historia. Un Tacoma Dome con capacidad para 23,000 personas, escúchanlo bien, apenas contó con la presencia de 4,500 fans de las luchitas aquella noche. Y eso apenas gracias a las ofertas de último minuto que ofreció WWE, sumado también a múltiples cortesías y boletos regalados justo antes del show. Tal vez la empresa evitó que visualmente Stomping Grounds luciera patético, ustedes saben que internet no perdona, y diversas fotografías de un costado totalmente vacío circularon por las redes, dejándonos ver una manta color negro con la que WWE intentó disimular el desinterés que este descafeinado pay-per-view generó. Un más que merecido golpe de realidad que, de todas formas, tampoco es como que hiciera que los altos mandos aprendieran una lección realmente. Hay que reconocerlo, este es un pecado que cualquier otro año de esta época reciente pudo haber cometido también. ¿A poco no? Episodio 1000 de SmackDown, ¿o qué me dices tú? 25 aniversario de Raw. Y sí, básicamente a donde nos dirigimos es a uno de esos intentos pobres de WWE por capitalizar en la nostalgia y el star power de sus personalidades de antaño para garantizarles ratings fáciles. El intento de 2019 llevó por nombre Raw Reunion, y ¿saben algo? Aunque es igual que el resto, fácilmente podría ser el peor de todos, porque no hubo el menor esmero por ocultar el programa tan hueco que era este, un desfile de leyendas, actos de ayer y poco contenido valioso para el espectador. Ok, sí, hubo algunos momentos divertidos por aquí y por allá, sin embargo, al final del día, nada del otro mundo, en especial ese cierre del programa cuya única posible descripción podría ser el meme de ¿ya? Las leyendas, personajes de eras anteriores e invitados especiales se reúnen todos en la escenografía. Por eso era una reunión, ¿ya vieron? Una vez ahí, la mega estrella más grande de todas, Stone Cold Steve Austin, se abre camino al ring para dar un discurso que, más que una promo, sonó como lo que diría tu tío ya estando pedo en la cena de Navidad. Esencialmente dando un brindis por la ocasión e invitando a todos a que hagan una reunión de Raw en el ring. ¿Vieron? Y dicho y hecho, personaje tras personaje, todos se van sumando a la diversión. Se toman una chela, una cervecita con Austin y bueno, ¿qué más quieren que les diga? Eso fue todo. No se avanzó ningún storyline, no se planteó nada para el siguiente programa, no se desarrolló ningún ángulo. Fue tan simple como mandar a todos los invitados a jalar esas deliciosas vistas y ese exquisito rating para una organización sin intención alguna de hacer el mínimo esfuerzo y darnos algo
algo legítimamente interesante. Sí, muy bonito ver a las estrellas del pasado, eso no está mal. Tener a la serpiente cascabel celebrando también estuvo cool. Aunque no todo esto no basta como para aceptar la deplorable excusa de show que WWE nos vendió. WrestleMania 35 pudo haber sido recordado por muchas cosas, algunas buenas como la emotiva coronación de Kofi Kingston, otras malas como tener la escenografía menos inventiva de toda la historia, pero no, realmente lo primero que uno no puede evitar pensar cuando se habla de este show es que duró demasiado, lo suficiente en realidad como para echar a perder la experiencia. Si bien el show de shows se caracteriza por su extensa duración más que los otros premium live events o pay-per-view como lo quieran llamar, lo de este evento fue impresentable. Una cartelera de 16 combates. 16 combates. Y ni siquiera aunque hubieran buqueado la match card más increíble de toda la historia, validaba ese tamaño de luchas en una sola noche. He ahí otro punto. Evidentemente esta no fue una cartelera tan especial como para justificar tanto metido a la fuerza en casi 6 horas de duración. Les aseguro que pudimos haber vivido sin la mitad de los combates presentados. A ver, por un lado da gusto porque determinados luchadores recibieron la paga de WrestleMania, así como también su momento en el escenario más grande de todos. Por desgracia, esto perjudicó gravemente, repito, la experiencia de los espectadores. Y ciertamente no ayudó que uno de los momentos más esperados de la noche, la consagración de la luchadora más over del momento Becky Lynch, llegara ya en una parte en que tanto la audiencia en vivo como nosotros en casa estábamos deshechos, listos para ya apagar el televisor, dejar todo ya irnos. Lo que tuvo que haber sido un momento incomparable en la historia del wrestling femenil, terminó siendo un match algo opacado por un mal ambiente y rematado de forma trágica por un final botcheado que, obvio, al ser el final de la lucha, quedó mucho más impregnado en la memoria colectiva que la buena triple amenaza que tuvieron Ronda Rousey, Charlotte Flair y The Man. Porque sí, muchos tienen la impresión de que fue una mala triple threat, cuando realmente no es terrible, no es mala. Ese conteo bocheado que puso cierre a todo es lo que la lastima, por desgracia. Porque sí, tanto esperar por la coronación de Becky, un evento de 6 horas que aguantamos aguardando a que llegara el momento de Lynch, y todo culmina en un anticlímax decepcionante. Una pena que tanto este error como la exagerada duración sean lo que haya marcado al hasta ahora último WrestleMania de una sola noche. La victoria del campeonato universal de Seth Rollins sobre Brock Lesnar al inicio de WrestleMania 35 fue una de las más grandes vendidas de humo que tuvimos que soportar en 2019. Fuimos tan ingenuos como para creer que el ascenso del hombre que carreó a Monday Night Raw durante el espantoso año anterior significaba el destierro ya total del cansado reinado part-timer de la bestia encarnada, cuando en realidad desató un peor dominio del consentido de Vinnie Mac, el cual comenzó con la dolorosa conquista de Money in the Bank de Lesnar, uno de los váyanse al carajo más notorios que WWE haya buqueado en toda su historia. Todo lo que nos enfurecía sobre el buqueo de la bestia elevado al máximo nivel estuvo aquí. Dejó que otros luchadores dejaran cuerpo y alma en un brutal match con escaleras, salió sin desgastarse ni un poco, sin sudar nada, salió al final de la lucha, empujó de lo alto de la escalera al que era originalmente el ganador ya buqueado del match y se robó la gloria sin esfuerzo alguno. El maletín, que se supone debe ser utilizado como trampolín para un talento en desarrollo, se pasó a convertir en un juguete más en la colección de Brock Lesnar. Y que les digo, muy ad hoc con la desilusión que fue llamar a Lesnar Beast in the Bank, su canjeo estuvo a la altura en cuestión de lo decepcionante, concretándolo en el pay-per-view Extreme Rules ante el mismo Seth Rollins, que lo destronó en primer lugar, haciendo de todo este asunto un círculo vicioso y dejándonos con la ilusión de una nueva era durante nada más algunas semanas. Ahora bien, en SummerSlam, Brock se presentó con ganas de chambear y nos obsequió una magnífica lucha estelar donde el arquitecto nuevamente lo destronó ante todo pronóstico. A lo mejor pudimos dejarnos engañar otra vez luego de esto de SummerSlam, pero ya en este punto era más que obvio que bajo el mandato de Vince, Brock Lesnar nunca iba a perder el protagonismo. Como siempre, sin argumentos, sin razones, sin motivos, la
La bestia encarnada se encontró rapidito en otro combate por un campeonato estelar, solamente que esta vez yendo a molestar a la otra marca, SmackDown, desafiando a Kofi Kingston por el WWE Championship en el estreno del show azul en la cadena Fox, la velada del 4 de octubre. Squasheando a un Kofi que la misma empresa se había tomado meses de su tiempo en construir para vendérnoslo como un auténtico main eventer que se supone era ahora que era campeón. Trabajo echado a la borda en esos 7 segundos que duró el trámite contra Kingston en ese SmackDown del 4 de octubre. Esa misma velada, ya aprovechando que estamos aquí, post entierro del paso de campeón de Kofi Kingston, Lesnar se vio confrontado por un viejo conocido, el hombre que lograra superarlo en su paso demoledor por UFC unos años atrás, Caín Velázquez, nuevo retador que no convencía del todo, pero que mínimo nos daba un aire fresco en la órbita estelarista, ¿no? Y tuvo un combate horrible con Brock en Crown Jewel que duró 2 minutos y que WWE, en su afán por quererle copiar todo a UFC, lo buquearon como si fuera una pelea de artes marciales mixtas cuando pues obvio no lo era, dándonos así un experimento que nunca iba a funcionar porque, no sé, déjenme pensarlo, porque es wrestling, por amor de Dios, es wrestling, no es MMA. Lesnar básicamente squasheó a Caín, arrebatándole la mínima oportunidad de llegar a destacar dentro de WWE. Brock Lesnar, tuvo destellos efímeros en este año, sin embargo, a gran escala, se convirtió en el más grande dolor de estómago de los fans, innecesario, frustrante y de lo más perjudicial para toda la WWE. Desde la risible victoria de Shane McMahon en la mal llamada Copa Mundial de WWE en Crown Jewel 2018, pudimos darnos cuenta del pésimo camino que las cosas estaban tomando con el verdadero Best in the World. Pasamos de una bien rara alianza con The Miz, que más o menos funcionó por unos momentos al menos, al heel turn de Shane que sospechamos poco después, cuando el ahora arrogante Shane O'Mac, traicionó al asombroso, quien por su parte recibió su segundo intento como babyface en WWE, dándonos resultados catastróficos. Curiosamente, no nada más para The Miz en este caso, también para luchadores ajenos a la rivalidad como lo eran Sanity, stable absolutamente sepultado por The Miz en un handicap de 3 contra 1 en el SmackDown Live del 2 de abril, en el que, el asombroso se robó los poderes de Hulk Hogan, John Cena y Roman Reigns juntos para destrozar a este equipo él solito. La única ocasión en que Miz iba a verse creíble en este pesadillesco segundo paso face para su carrera, ya que, a continuación, Shane McMahon procedió a vencerlo en cada paso posible que dieron, superándolo luego de un vistoso spot de lo alto de una torre de producción en WrestleMania 35 y luego dándole el tiro de gracia el mes siguiente en el pay-per-view Money in the Bank, agregándole otro vergonzoso descalabro al historial de The Miz dentro de una Steel Cage. Un feudo que sigo sin entender hasta el día de hoy. Si la idea era probar otra vez con The Miz como el héroe de la historia, entonces ¿por qué lo dejaron como un hazmerreír ante alguien como Shane McMahon, quien en primer lugar debería servir siempre como un recurso que impulse a los luchadores y no al revés? Y la bromita de mal gusto del Best in the World no acabó ahí. Shane se desató en aquel calendario tan horroroso y su siguiente víctima fue nadie más y nadie menos que Roman Reigns. A lo mejor la idea de Vince y compañía era la de no repetir los mismos errores que cometieron con Roman en el pasado, rebajándolo a un nivel en que ya no se sintiera tan pesado presenciar su push. Sin embargo, lo de ponerlo en una rivalidad de meses con Shane McMahon no fue rebajarlo, fue tal cual denigrarlo, a tal punto que de hecho perdió un combate ante Shane bendito McMahon en ese terrible Super Showdown desde Arabia Saudita para el olvido. Así como pasó con el storyline con The Miz, en este también hubo daño colateral, y el chistecito del Best in the World arrastró también a Drew McIntyre y Elias a una tristísima posición como lacayos de Shane McMahon, gente. Así que ustedes díganme, ¿quién sufrió más? ¿El perro mayor, el psicópata escocés, el drifter o nosotros, teniendo que aguantar a un Shane de 49 años de edad en ese entonces, jugando a ser la estrella top de WWE, cuando ya lo suyo no era ni para salir en tele, para ser francos?